Bueno, continuamos con nuestra serie Let There Be Light. Quiero recordar a ustedes que estas fueron las primeras palabras que registra la Biblia que Dios dijo. No estoy diciendo que fueron las primeras palabras que Dios dijo, no, Dios es eterno. Estoy diciendo que son las primeras palabras que la Biblia registra que Dios dijo. ¿Y cuándo? Nos dice que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra, pero que todo era un caos total. Y que las tinieblas cubrían absolutamente todo el abismo. Y entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios iba y venía, y en ese instante habló. ¿Y qué dijo? Let there be light. Y en ese instante se encendió la luz por primera vez. Y entonces las tinieblas ya no pudieron reinar más. Y entonces, a partir de este momento, el Señor empieza a dar orden que permite bendición y vida. Ahora, creo que son las primeras palabras que el Señor registra en su palabra porque representan su pasión. Representan la pasión de Dios dentro de la cual estamos tú y yo. El Señor no le huye ni le tiene miedo al desorden, al caos ni a las tinieblas. No, el Señor enfrenta, enciende y ordena. ¿Eso quiere decir que está bien llegar a la iglesia mal? Sí, sí. De hecho, cuando estés peor, ven a la iglesia. Vas a estar en el lugar correcto. Porque es que hay algunos que, oye, ¿por qué no viniste? No, porque es que amanecí mal. No, ¿por qué no viniste? No, porque es que vengo peleando mucho con mi esposa. Y uno dice, oye, esto es como llamar al doctor y decirle, no, doctor, tengo que cancelar la cita que tengo porque imagínate que amanecí enfermo. Es igual de absurdo. Cuando peor estés, es cuando más tienes que venir al Señor. Porque el Señor, cuando ve un caos venir, dice, vamos a solucionar esto. Al Señor le encanta arreglar, Él es melancólico. Él le dice, ¿dónde? ¿Arreglar? ¿Dónde? Él le encanta arreglar. Así que cuando tú vienes a Él y le rindes tu desorden, el Señor se empieza a apasionar y dice, vamos a darle orden a este desorden y vamos a dar vida donde nada más hay muerte. Tu situación no le asusta a Dios. Tu situación, Dios no huye de ella. Hay veces que uno como pastor, si de pronto consejería, le cuentan unas historias que uno le dan ganas de salir corriendo, ¿no? Porque son unos casos que uno dice, Señor, no, yo sé que no hay reencarnación, pero excepción. Que muere y vuelva a nacer porque esta vaina está muy complicada. Pero el Señor en ese momento, no, el Señor dice en este momento, no, acá yo me voy a glorificar. Entre más complicado, pues más se necesita un milagro y Él es un hacedor de milagros. Tu situación no le asusta a Dios. Él no huye de ella. Si tú le permites, Él va a entrar, Él va a dar orden, Él va a disipar las tinieblas y Él va a producir vida y bendición donde solamente estás viendo muerte. Pero una vez que Él lo hace, algo hermoso de Dios es que una vez que Él enciende su luz en nosotros, da orden a nuestra vida, Él nos usa como carta de presentación para hacer lo mismo en la vida de otros. Lo que Dios hizo en ti, ahora Él lo quiere hacer en aquellas personas que te rodean. Y ese es el propósito, que una vez que Él te enciende, te usa como lámpara para que otros que están en tinieblas de esa manera decidan acercarse a Él. Así que cuando decimos let there be light, no solamente estamos diciendo en lo que Dios hizo en ti, sino estamos hablando de tu llamado. De que a través tuyo Dios va a llegar a las vidas de otros y los va a encender. Ahora Mateo capítulo 5 versículo 13, el Señor Jesús dice algo muy lindo y dice, ustedes son la sal de la tierra. No dijeron guau porque no saben qué es la sal. Uno es como así, ¿estoy salado o qué? No, espérate que Dios... Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El Señor a nosotros nos llamó a ser la sal de la tierra y nos está hablando de un propósito que tenemos que cumplirlo. Y cuando nosotros no cumplimos ese propósito de ser sal, nos dice que nosotros, que estamos llamados a marcar la diferencia en este mundo, somos desechados y somos pisoteados. Eso quiere decir que si tú te estás sintiendo desechado y pisoteado en este mundo, te debes estar preguntando si estás siendo sal o has perdido tu sabor. Porque un cristiano que pierde su sabor, como resultado, va a obtener el rechazo y el ser pisoteado por este mundo. Tú y yo fuimos llamados a ser cabeza, no a ser cola. Pero eso solamente ocurre cuando nosotros cumplimos con lo que debemos cumplir. Y un cristiano que lastimosamente pierde su sabor, en vez de ser cabeza, va a vivir como cola, pisoteado constantemente. Ahora, ¿pero a qué se refiere Jesús cuando dice que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra? ¿Cómo sé si estoy siendo la sal de la tierra? Bueno, muy sencillo. Oye la prédica que arranca a continuación. Amén. Esto es let there be light, sal del mundo. Y les del lado, sal del mundo. Tiene dos, ¿no? Sea sal y salga del mundo.
Entonces, bueno, entendiendo eso, vamos a ir a ver qué es la sal. Número uno, la sal, ¿qué? La sal da sed. El primer efecto que produce la sal es que da sed, porque es uno de los efectos. Cuando nosotros consumimos algo que está muy salado, en ese momento produce en nosotros una sed, una necesidad de salir a buscar algo que tomar. Ahora, Jesús se presenta a sí mismo ante la mujer samaritana como el agua que da vida. Recordemos la historia. Jesús iba con sus discípulos y le tocaba pasar cerca de una población de Samaria, y entonces él frena en un pozo cuando sus discípulos se adelantan para ir a conseguir algo que comer. Ahora era la hora más calurosa del día cuando de pronto aparece una mujer con un cántaro y venía a sacar agua. Ahora no era común que una mujer llegara a esa hora del día porque era la hora más calurosa, así que le iba a tocar cargar el cántaro de vuelta hasta su casa. Pero había una razón por la cual esta mujer estaba escogiendo esta hora del día, porque era la hora en que nadie más la podía ver. Esta mujer tenía una pésima reputación en todo el pueblo porque había entrado en los Guinness Records de quién conseguía más esposos, iba ganando, iba haciendo el récord. Entonces la reputación de ella era terrible, vergüenza. Así que ella, saliendo para allá, llegó a sacar agua, cuando de pronto en ese instante Jesús le habla. Ahora, esto no era común porque los judíos y los samaritanos no compartían nada, porque el judío consideraba al samaritano como lo peor, la escoria. Y tampoco hablaban entre hombres y mujeres, porque la mujer era considerada también como de más baja categoría que el hombre. O sea, mira lo curioso, Jesús es el que más valor le ha dado siempre a la mujer. Jesús le da mucho valor a tu vida, mujer. En ese instante Jesús se acerca y le empieza a hablar a ella y le dice, mira, dame agua, dame beber. Y entonces la mujer se extraña y dice, ¿tú qué haces pidiendo mi agua? Cuando tú sabes que tú eres judío, yo soy mujer, entre nosotros no compartimos, tú eres hombre, yo soy mujer. Y Jesús en ese instante empieza a poner el dedo en la llaga. Y le dice, mujer, si tú supieras el que te está hablando, tú me pedirías agua a mí. Y yo te daría un agua que da vida. Él se presenta como ese agua que da vida. Pero esa mujer tenía una sed, pero todavía no era consciente. Así que esa mujer llega y se voltea y le dice, pero ¿cómo vas a dar agua tú si ni siquiera tienes cántaro? Y entonces Jesús le dice, mira, el agua de la que tú vienes bebiendo, esa hace que te dé sed continuamente. Pero el agua que yo te puedo ofrecer va a hacer que nazcan de ti aguas, ríos de agua viva, donde tú no volverás a tener sed jamás. Ahora esta mujer todavía creía que Jesús le estaba hablando de un agua física, entonces le dice, ay, dame ese agua para que ya no tenga que volver a venir a este pozo, para que ya no tenga que volver a atravesar con vergüenza a todo el pueblo. Pero Jesús en ese instante llega y le dice, ok, ve y llamas a tu marido y te doy. Pero esa mujer en ese momento tuvo que reconocer que no tenía marido, porque había tenido muchos. Y Jesús le dijo, bien lo has dicho, no tienes marido porque has tenido unos cuantos, acabaste con todo el pueblo y el que tienes ahorita ni siquiera es tu marido. Pero esa mujer en ese momento fue impactada. Esa mujer fue impactada y esa mujer vuelve nuevamente al pueblo donde ella recibía ese rechazo. Y hablando de su historia, dijo, miren, vino un hombre que me dijo todo lo que ha pasado con mi vida. El pueblo dijo, todos sabemos tu vida, acá eso no es nada nuevo, ¿no? Dijo, no, este hombre me habló como nunca nadie me ha hablado. Y en ese instante, esa mujer ocasionó un avivamiento. Todo el pueblo tuvo sed y quiso ir a beber de esa agua que Jesús estaba ofreciendo. Nosotros estamos llamados a desarrollar sed en las demás personas. Ahora, esta mujer representa cada uno de nosotros antes de Cristo, donde queríamos nosotros llenar esa vida vacía a punta de prácticas pecaminosas, de seguir nuestros propios deseos y nuestras propias cosas, pero que esa vida simplemente nos hacía producir más sed. Ahora, no sé con qué tú trataste de calmar tu sed. En mi caso, yo traté de llenar los vacíos de mi vida con fiesta, con rumba, con inmoralidad sexual, con alcohol, con cigarrillo, con droga. Era como una necesidad de fiesta interminable. Y lo hacía y terminaba con más sed. Pero esa necesidad como de llenar todos los vacíos de mi vida. Yo recuerdo que yo necesitaba fiesta. Necesitaba que hubiera fiesta. De hecho, recuerdo una vez que ningún amigo me quiso salir de fiesta. Y entonces me bajé con una botella
de trago a la portería y le dije al celador de la portería, no, es que ya vienen a recogerme. Y me emparrandé con el celador de la portería. Lo emborraché. Porque esa era esa sed que necesitaba ser ya llenada o calmada a cualquier costo. Pero cuando conocí a Jesús, Él calmó mi sed. Y ya no necesité más de todo eso. Porque Él fue fiel en cumplir su promesa y produjo en mí ríos de agua viva. Donde ya yo no era necesario que fuera a ir a perder mi vida con todo lo que lo estaba perdiendo. Ahora, una vez que eso ocurre, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere usar para provocar esa sed en otros. Porque los avivamientos ocurren cuando pueblos enteros tienen sed de Jesús. Pero al igual que la mujer samaritana, tú y yo somos los que debemos provocarlos. Porque muchas veces decimos, Señor, provoca un avivamiento, provoca un avivamiento, provoca un avivamiento. Y el Señor dice, es que yo no soy el que lo provoco, tú eres el que lo provocas. ¿Cómo? Viviendo a Jesús, hablando de Jesús, apasionándote con Jesús. Porque la pasión se pega. Cuando tú hablas de pasión al respecto de algo, cuando tú vives esa pasión, tú enciendes esa pasión en las demás personas. Y esto es una realidad tanto para lo bueno como para lo malo. Mira, el momento en que yo descubrí que cuando Dios creó el café pensó en mí y que el Señor quería que pasáramos toda una vida juntos, en ese instante que yo descubrí esa pasión y yo empecé a comprarme mi máquina del café y empecé a tomar café, yo empecé a dar cuenta que las personas alrededor mío, ahora, si tú quieres ser de mi círculo de amigos, tienes que comprar una máquina de café igual a la mía, o si no, estoy molestando, ¿no? Porque alguno dice, pastor, ¿cómo es? No, tienes que comprar 2 máquinas. No, mentira. Entonces, pero empieza uno a darse cuenta que de pronto, Cheo la compró, Willy la acaba de comprar, y empieza a derramarse. Ellos quieren ser mis amigos a todas costas, ¿no? Pero empieza uno a darse cuenta que la pasión se empieza a derramar. Todo se empieza a derramar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo entendí que la Biblia prohibía tomar el café con azúcar y que era apostasía, que era el 666, que justamente era el chip que el diablo quería meter. Y yo decidí ser espiritual y no dejarme poner la marca de la bestia. Porque eso sí te advierto, si tú vas a mi casa vas a tomar buen café, o sea, sin azúcar, o no vas a tomar ningún café. Porque donde yo le haga a usted un café y usted me pide el azúcar, yo le muestro la puerta de la casa donde queda para salir. Bueno, pero empieza también nuevamente a hablarse de esa pasión, de cómo es el café, y empezamos todos a tomárnoslo sin azúcar. Las pasiones se pegan. Y cuando tú te apasionas con algo y tú empiezas a hablar de ese algo con pasión, las personas alrededor tuyo se empiezan a contagiar, se empiezan a encender. Ahora, vivimos en un mundo donde la gente está apasionada por muchas cosas y los tenemos que soportar. Tenemos que ver su pasión, por ejemplo, por política, tenemos que ver su pasión por fútbol, tenemos que ver su pasión por protección de los animales, tenemos que ver su pasión por un montón de cosas. Pero lo triste es que el cristiano se calla su pasión por Jesús. Y por eso somos insípidos. Porque es que no, yo no quiero contar, no quiero incomodar al resto de las personas contándoles acerca de Jesús y cómo ha cambiado mi vida, pero si nos toca a nosotros escuchar cómo otros están apasionados por cosas que no cambian la vida. La pregunta es, ¿has perdido tu sabor? ¿Te has vuelto insípido? ¿O eres de los que les dejas saber a otros tu pasión por Jesús? Hay algunos que dicen, no, es que yo no comparto a Jesús porque todavía no sé la suficiente Biblia. Pero pensemos en la mujer samaritana. ¿Tú crees que ella que era una teóloga? Acaba de tener un encuentro con Jesús. Ella no volvió y dijo, me hacen por favor porque de acuerdo al Torá. No. Ella acogió y contó lo suyo. Mire lo que Él hizo en mí. Cuenta lo tuyo, cuenta tu historia con Jesús. Apasionate. Cuéntale a otros cómo el Señor ha transformado tu vida, tu matrimonio. Cuéntale a otros cómo antes te sentías sin propósito, sin significado, pero cómo ahora estás lleno y pleno simplemente porque lo tienes a Él. Habla tu pasión, no te avergüences, no te disculpes con otros por hablar de lo que más te apasiona y de lo que más transforma vidas. Pero estás viviendo tu pasión con Jesús. ¿Hablas de lo que Él hizo en tu vida? ¿Enciendes la pasión en otros? ¿O eres insípido? Porque cuando tú no estableces en el lugar donde Dios te ha puesto tu pasión por Él, entonces tú eres pisoteado en ese mismo lugar.
Y hay muchos que dicen, ¿por qué me está pisoteando mi familia? ¿Por qué me está pisoteando mi empresa? ¿Por qué me está pisoteando? Y la pregunta es, la respuesta es porque no está haciendo sal. Te has vuelto insípido en esos lugares. Deja de callar aquello de lo que te tienes que apasionar. ¿Estás siendo sal o estás siendo insípido? Y la pasión nace de la decisión. Porque hay algunos que creen que no, que nace de las emociones, pero tú y yo no somos personas que somos guiados por las emociones. Eso es el mundo. El mundo nos decía a nosotros, ¿qué te dice tu corazón? ¿O no? Jesús nos dice, no vaya a seguir lo que dice su corazón, porque eso es lo más engañoso del mundo. O sea, usted quiere planear para el fracaso, siga su corazón. ¿O no? Siga su corazón. Uno lo veía, yo recuerdo en el amigo que estaba mal ennoviado. Y uno decía, no sea bestia. O sea, de verdad, respete ese papito. Pero él no seguía en ese momento la inteligencia. ¿El que seguía? El corazón. Y el corazón lo hizo meterse en unos problemas. Ahora, si no tienes ningún amigo, eres tú. De pronto lo está haciendo en este instante. Pero nosotros tenemos que vivir es por principios y no por emociones. Ahora, el emocional, ¿cómo es? El emocional se levanta y dice, corazón, ¿cómo amanecemos hoy? El corazón dice, deprimidos. Entonces sus decisiones es, hoy estoy deprimido, hoy estoy deprimido, estoy deprimido, porque la emoción se lo dijo. El emocional se levanta y le dice, corazón, hoy vamos a orar. Dice, no, hoy no tengo ganas de orar. Ah, ok, entonces hoy no oramos, hoy estamos lejos de Dios, hoy somos cucarachas. Y siempre le están preguntando a la emoción lo que deben hacer. Pero un hijo de Dios que sabe quién es, no está siguiendo sus emociones. No, él ya tomó el control, él ya tomó autoridad sobre su vida. Así que él se levanta y cuando la emoción le dice, hoy vamos a estar tristes, le dice, no, hoy es día de fiesta, hoy vamos a estar alegres. Es ese que cuando se levanta, la emoción le dice, hoy no quiero orar, y dice, no, entonces vamos a ayunar, para que la emoción le dé miedo a volver a opinar. Lo mismo ocurre con la pasión. Tú tomas la decisión de que yo me voy a apasionar por Jesús. Y tú empiezas a tomar, con esa decisión empiezas a llevar a cabo acciones y ¿sabes qué va a pasar? La emoción te va a seguir. Tiene que nacer de una decisión. Yo recuerdo hace varios años atrás cuando llegamos con mi esposa acá a Miami, que llegamos a un grupo de jóvenes que estaba más apagado, estaba más muerto. Entonces con mi esposa, bueno, vamos a levantar este grupo y eran unos cuantos jóvenes. Bueno, ¿y quién quiere ser líder? Y todos. Nadie quería ser líder, nadie quería servir, nadie quería hacer nada. Nada de eso estaba apagado. Yo recuerdo que buscando a Dios le decía, Señor, ¿cómo hacemos para encender esto? Y el Señor me dijo, muy sencillo, enciéndete. Esto es como hacer una hoguera. Con solo que haya un tronco encendido, los demás se van a encender. Enciéndete. Y entonces con mi esposa nos encendimos y empezamos con esa pasión. Y ese grupo creció en 3 años 5 veces más grande de lo que era. Y todos estos jóvenes se apasionaron. Y cuando había alabanza, esos jóvenes alabando y adorando a Dios. Algo que no era común. Pero ese grupo de jóvenes nació esta iglesia. Apasionate. No pierdas tu sabor. Y no te avergüences de dejarle saber a otros que Jesús es la razón de tu vida. Amén. Número 2. La sal ayuda a preservar los alimentos. El otro uso de la sal es que la sal ayuda a preservar los alimentos. Ahora, en tiempos de Jesús no habían neveras. Todo lo que eran los tiempos del Antiguo Testamento no habían neveras. Entonces la sal era usada, se untaban todos los alimentos justamente para que se preservaran durante más tiempo y se pudieran llevar de un lugar a otro. Pero mira lo poderoso, nosotros somos los que preservamos este mundo para que no se pudra. ¿Lo estás entendiendo? Esa es nuestra función. Cuando un cristiano no pierde su sabor, ayuda a preservar este mundo que, no sé si tú te has dado cuenta, pero se quiere pudrir. Y si tú y yo no cumplimos nuestra función, se pudre. Ahora, en la Biblia se habla de la levadura, en contraste de lo que es la sal. Y la levadura era prohibida
para todo tipo de ofrendas que se presentaban a Dios, porque la levadura tenía un símbolo de fermentación o decadencia. Y la verdad de Dios no debía ser fermentada con la corrupción de este mundo, ni tampoco con las mentiras de este mundo, sino que debía ser conservada por la sal, por nosotros, que debemos defenderla. Y el Señor estaba usando este cuadro hablando de nosotros, de su iglesia, dejándonos saber que este mundo tiene una levadura que si nosotros no cumplimos nuestra función, va a fermentar y va a pudrir absolutamente toda la masa. Que la corrupción y las mentiras de este mundo, si no son frenadas por nosotros, la iglesia, la sal, van a seguir avanzando hasta que este mundo se pudre totalmente. Ahora, cuando miro a este mundo y todo lo que está pasando, hay veces que me ahogo. Porque es que cada vez el mundo está creyendo más como verdad mentiras que cuando tú y yo conocemos la verdad, vemos el tamaño de las mentiras. Si nos hubieran dicho hace 20 años que el mundo iba a creer hoy estas mentiras, tú y yo no hubiéramos creído. Y cada vez me ahogo y hay veces en las que yo digo, Dios mío, o sea, de verdad, ven pronto. Pero después recuerdo que la palabra de Dios, cuando habla en el Apocalipsis de los que no heredarán el reino de los cielos, los que encabezan la lista son los cobardes. Y entonces en ese momento digo, no, demórate, ¿no? Porque sé que tenemos que ser valientes, pero uno se ahoga. Uno se ahoga con todo lo que está pasando en este mundo cuando yo pienso, por ejemplo, en todo lo de ideología de género. Oiga, uno no lo puede creer. Porque es que la ideología de género que dice que una persona no nace hombre o mujer, sino que más bien en el camino va a decir si es hombre o mujer de acuerdo a lo que cree, ¿no? En lo que se siente más cómodo. Eso va en contra de toda razón humana. Porque desde que yo era niño era muy sencillo. Miraba a una persona y no tenía ni siquiera que verla desnuda para saber mujer, hombre, 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 mujer, 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 hombre, hombre, hombre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya nos dice que no. Ya no podemos nosotros acudir a la razón humana, porque ahora la persona puede decidir si es hombre o mujer, de acuerdo a cómo se sienta. Pero mira lo absurdo, si alguien en este momento se levanta diciendo yo soy Napoleón o Moisés, en ese instante van a entrar unas personas con batas, lo van a amarrar y lo van a llevar al lugar a tratarlo. Pero si un hombre se levanta y dice yo soy mujer, por alguna razón van a haber algunos que se van a levantar y lo van a aplaudir por ser valiente. Y ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde actualmente hay estados, como el de Nueva York, donde cuando nace un bebé está la opción de no ponerle masculino o femenino, sino X. Son cosas que estamos viviendo. Padres que meten a sus hijos al colegio y les dicen, les queda prohibido decirle a mi niño que es hombre o es mujer, porque es algo que él va a decidir con el tiempo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, cuando yo miro esas cosas, yo me ahogo. Yo no sé tú, pero yo me ahogo. Yo me ahogo cuando veo, por ejemplo, un mundo donde se defienden los vándalos criminales, porque ellos se están expresando. Son nuestros estudiantes. Pero se condena a las autoridades que dan orden porque están haciendo exceso de la fuerza. O sea, los vándalos no hacen exceso de su expresión cuando roban, matan y destruyen, que si yo recuerdo muy bien en la palabra de Dios, ¿quién fue el que vino a robar, matar y destruir? Satanás. Pero las autoridades que salen a dar orden, sí son condenadas por dar orden cuando Dios es autoridad y da orden. O sea, estamos en un mundo donde ya se llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pero no es algo que están diciendo unos cuantos, es lo que se oye por todo lado. Porque cuando muere un policía por defender el orden, se le aplaude. Pero cuando muere un criminal por ser vándalo, se le llora. ¿Eso es absurdo o no? Ahí sí se dice, pobrecita la mamá de él. Pero que yo sepa, yo sé que si mis hijos se van a hacer vandalismo, se están metiendo, se están exponiendo a que algo malo les pase, o no. Pero estamos viviendo en un mundo que aplaude más a los vándalos que las autoridades que están tratando de frenarlos. Estamos viviendo en un mundo que nos endoctrina, haciéndonos creer que el sexo es algo que no tiene valor y que se le debe dar a todos. De hecho, un mundo que constantemente nos está endoctrinando, diciéndonos que el cuerpo, tu desnudez, es algo que tú no debes atesorar, sino debes andar mostrando.
Porque hoy en día todos los actores famosos están saliendo desnudos en cuanta película, cuanto serie, aun cuando no tengan nada que ver con la historia. ¿Mm? No tiene nada que ver con la historia. Está corriendo una selva, pero bueno, pero póngalo a correr un rato en pelota para que en ese momento se adoctrine. ¿O no? Pero tú cuando empiezas a ver en pelota, 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 del griego, en pelotis, en ese instante tú empiezas como hasta a sentirte incómodo con ropa, ¿no? Porque es la endoctrinada. Sí, de repente uno como, no, pues toca ver Netflix, como que qué vergüenza, yo acá el único vestido. Pero es el mundo que nos está endoctrinando y está endoctrinando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Ahora tenemos jóvenes de 11, 12, 13 años que creen, porque el mundo les ha dicho que el sexo es algo que tienen que vivir con todas las personas. Niñas de 11, 12, 13 años que creen que si se acuestan con muchos hombres, eso van a ser como medallas, van a ser como triunfos que les van a dar valor. Ahora, yo no estoy hablando de jóvenes lejanos, te estoy diciendo de jóvenes que lastimosamente son tus hijos. Porque eso es lo que nosotros estamos luchando desde los grupos de jóvenes y eso es lo que oímos de ellos que ellos nos están diciendo. No lo veas lejano. Lastimosamente cuando no somos sal, la levadura se mete a la iglesia. Y lo están diciendo. Pero va en contra de toda razón, porque la razón a mí siempre me ha enseñado que lo exclusivo es lo valioso y que lo común no tiene ningún valor. Pero este mundo le está diciendo a las personas que si son comunes serán valiosos y que si son exclusivos perderán todo valor. O sea, que es más valioso un hombre o una mujer que se entrega su cuerpo a todo el mundo que uno que es exclusivo y se guarda para el matrimonio. Pero es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Un mundo que condena el maltrato animal, como maltrato animal, por ejemplo, el uso de animales para experimentos que van a ayudar a la raza humana, ¿no? Porque no, es que se murió un conejo, pero salvamos la humanidad. El conejo. El conejo. Pero esa misma gente aplaude cuando se aprueban leyes a favor del aborto. Es el mundo en el que estamos viviendo. La otra vez, Willy me llevó a pescar y pescamos un tiburón. Ahora, si tú lees las cláusulas de Facebook y de Instagram, ellos dicen que si tú haces eso, tú tienes que postearlo ahí. Tú tienes que postear que cazaste un tiburón. Es algo que tiene que ser, tú tienes que contarle a las demás personas. Entonces, mientras que yo peleaba con el tiburón, Willy me grababa. Y yo lo puse ahí como que había peleado con el tiburón. Ay, ¿quién dijo torturador de animales? Oye, y el que lo pone trabajaba en Pest Control. ¿Qué es caro o no? Yo dije, hermano, por lo menos a mí no me pagan. Y además yo dejé ir al tiburón. El próximo no lo dejo ir. Se lo pongo ahí para que se dé cuenta. Pero es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Un mundo que saca a Dr. Seuss de las escuelas, pero que mete travestis para que le lean a nuestros hijos. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y sabes por qué está avanzando? ¿Sabes por qué está aumentando la fermentación de este mundo? Porque hemos dejado de ser sal. Porque por mucho tiempo la iglesia guardó silencio y no habló de estos temas para no ofender a nadie, para que todos se sintieran cómodos. Y mientras tanto la levadura avanzó. Y nosotros hemos venido siendo pisoteados. ¿Por qué lo que ocurrió? Le preguntaban a grandes predicadores de gran influencia, ¿qué opina usted del homosexualismo? ¿Es pecado o no? Y ellos, no, yo no quiero hablar de ese tema, Dios ama a todo el mundo. Porque ese es el espíritu político, ¿no? El espíritu político no le interesa decir la verdad, sino ganar la aprobación de todos. Pero el espíritu político fue el que se lavó las manos mientras que crucificaban a Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿tú eres un cristiano Pilato o eres un cristiano imitador de Cristo? Porque el cristiano imitador de Cristo no le importa lo que la mayoría piensan. Si lo van a crucificar por decir la verdad, pues entonces seré crucificado. Pero por mucho tiempo vimos una iglesia Pilatos, donde todo lo que nos decían, me lavo las manos, es pecado el homosexualismo, me lavo las manos, es pecado el aborto, me lavo las manos, porque eso yo no lo quiero hablar acá, porque yo no quiero hacer sentir incómodo a nadie. Y detrás de una gran mentira,
detrás de la gran mentira de es que debemos amar. Cuando el amor sin verdad no es amor, es odio. Es un ego, es un amor propio. Tú estás pensando en ti, en ser amado por los demás, pero tú no estás amando a otros. Porque es absurdo tú decir, no, yo estoy amando a esa persona cuando la persona está caminando a un precipicio, pero tú en amor voy a dejar que se caiga. Es absurdo, el amor dice la verdad o no. El amor protege, el amor habla con libertad. Entonces no es amor, es un amor propio, es un ego, es algo vano. Es tu querer ser amado y aceptado por la mayoría. Pero nosotros somos imitadores de Cristo. Y a Cristo solamente lo amaban los que decían sujetarse y vivir bajo su autoridad. Aquellos que la resistían querían crucificarlo constantemente. Y el Señor Jesús lo dijo, que Él no vino a traer paz, sino a traer espada. Eso quiere decir que cuando tú y yo estamos imitando a Cristo, aquellos que no quieren sujetarse a la autoridad de Cristo se van a sentir incómodos y sí, nos van a perseguir. Pero si eres un imitador de Cristo y tu vida es Cristo y morir es ganancia, tú vas a estar dispuesto a cargar tu cruz. Lastimosamente la iglesia por mucho tiempo dejó de ser sal, mientras que la levadura avanzó. Y por eso después fuimos pisoteados. La misma iglesia que en un momento no habló del homosexualismo, después empezó a recibir demandas porque los pastores se oponían a casar a 2 hombres o a 2 mujeres. Los mismos cristianos que se callaron, después fueron demandados porque no le quisieron hacer el pastel y ni la fiesta de matrimonio a 2 personas homosexuales. Porque cuando tú y yo perdemos sabor, somos pisoteados por aquello que debimos haber frenado. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué estamos siendo pisoteados? Porque hemos perdido nuestro sabor, por ser insípidos. Fue lo que Jesús nos advirtió. Ahora somos sal cuando defendemos la verdad, los valores bíblicos, el orden de la familia según Dios lo ha establecido y cuando no toleramos la mentira. Pero es triste porque hay muchos cristianos que no están defendiendo la verdad. Hay muchos cristianos y hay veces que tú entras en unas peleas, uno ve unas peleas de los cristianos en Facebook, en Instagram, unas bobadas, mientras que el diablo avanza con su levadura. Hay muchos acá que en sus lugares, en los lugares donde Dios los ha puesto en sus familias, en sus empresas, son muy Pilatos y poco como Cristo. Porque nadie sabe cuál es su posición. Ellos simplemente quieren agradar a todo el mundo. Peace and love. Eso no es cristianismo, eso es ser hippie. La pregunta es, ¿tu familia sabe cuál es tu posición con respecto a todo el orden de Dios? ¿Tu empresa lo sabe? ¿Tus amigos lo saben? ¿Las personas a tu alrededor entienden cómo tú has decidido creer en la verdad y la defiendes? ¿O eres muy Pilatos, donde con los cristianos alabas, pero con los no creyentes te infiltras dentro de ellos? Y eso debe arrancar desde tu casa. Porque en tu casa es el primer lugar donde tú debes ser sal. Y este mundo está hablando mentiras, pero nosotros tenemos que levantarnos desde nuestra propia casa a defender el orden establecido por Dios. Nuestros hijos tienen que saber y tienen que escucharlo, porque cuando tú no les hablas a tus hijos con la verdad, otro le va a hablar con mentiras. Y tú le tienes que hablar a tus hijos y decirles, mira, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Todo lo que está por fuera de esto es aberración. Y ve simplemente la creación. Dios dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no va a entrar muerte. Y muerte también trae ¿qué? Aberración, que es sacar las cosas de su estado natural y ponerlo en un estado distinto, que es lo que le pasó a la humanidad. Por eso hay enfermedad, por eso hay homosexualismo, por eso hay vicios, por eso hay hábitos promiscuos, por eso hay todo ese tema. Porque se sacó del orden de Dios y está viviendo un desorden. Pero para eso vino Jesús. Para traer orden donde había desorden, para traer bendición donde había maldición y para traer vida donde había muerte. Y háblalo con tu familia, háblalo con tus hijos, déles saber, allá afuera tú vas a encontrar desorden, que Jesús vino a traer orden. Allá afuera tú vas a encontrar maldición, pero Jesús vino a traer bendición. Y háblale del orden que Dios ha establecido. Los hombres nacieron hombres, las mujeres nacieron mujeres. El matrimonio se compone entre un hombre y una mujer. Todo lo que está fuera de esto es aberración y produce muerte.
Habla la verdad, habla cómo la vida le pertenece a quién, a Dios. Por lo tanto, el aborto es asesinato. Háblales de cómo el sexo fue creado por Dios para vivirse dentro del matrimonio. Y vivirlo por fuera del matrimonio hace que se dañe lo que Dios ha hecho perfecto y hermoso. Habla la verdad a tus hijos, porque si tú no le hablas la verdad a tus hijos, otro los va a engañar con mentiras. Mira, otro uso de la sal era hacer estéril el campo de los enemigos. Cuando se conquistaba un nuevo campo, el ejército conquistador cogía sal y lo esparcía por todo ese campo para que ya nunca volviera a crecer absolutamente nada en ese campo, para que se volviera desierto. El diablo no puede dar fruto donde un cristiano se para a no tolerar sus mentiras, donde un cristiano defiende la verdad. Cada vez que tú conquistas un campo donde está el enemigo, esparce sal, esparce verdad, porque donde hay verdad no va a poder avanzar la mentira. Espárcelo en tu matrimonio, espárcelo en tus hijos, espárcelo en tu empresa, espárcelo en todo lugar y no permitas que la levadura del mundo continúe avanzando en dicho lugar. Porque un cristiano que tolera a Satanás es un cristiano que será conquistado por Satanás y tú no debes tolerar. La historia de Sodoma y Gomorra nos cuenta que Sodoma y Gomorra se habían apartado completamente de Dios. Se habían entregado a vivir una vida desenfrenada, practicando todo lo que Dios condenaba. Entonces, Dios va donde Abraham, su amigo, y dice, bueno, le voy a contar lo que estoy por hacer en Sodoma y Gomorra, porque el sobrino de Lot vivía en Sodoma y Gomorra. El sobrino de Abraham vivía en Sodoma y Gomorra, Lot. Entonces le va a contar, le dice, mira, ha llegado hasta mis oídos todo lo que está ocurriendo en ese lugar y voy a destruirlo. Entonces en ese momento Abraham llega y empieza a venir ante Dios. No, mira Dios, pero tú cómo vas a matar al justo con el pecador, eso no se debe hacer. ¿Y qué tal si hay nada más 50 justos? Y lógicamente en ese momento Abraham estaba abogando por Lot, que sabía que estaba en ese lugar. Entonces Dios llega y le dice, mira, si encuentro 50 justos, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham cogió y dijo, no, pero qué tal que no sean 50, qué tal que falten unos 10. Y empezó ahí a negociar números y Dios le decía, ok, hasta que llegaron a 10. Y ese fue el trato, bueno, si encuentro 10 justos, no va a haber destrucción. ¿Tú sabes por qué? Porque si el Señor encontraba sal, todavía había esperanza. Si encuentro sal en ese lugar, todavía hay esperanza. Si encuentro sal, todavía se va a poder conservar sin que se pudra absolutamente todo. Pero la historia nos cuenta que entonces 2 ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y al principio pareció que hubieran encontrado sal. Porque apenas entraron en la plaza, a pesar de que nadie les quiso dar hospedaje, que era una gran evidencia de que, porque el cuidar de los forasteros era temor a Dios. De la primera, nadie se encargó de ellos, pero de pronto apareció y les dijo, miren, no duerman ahí, vengan a mi casa a pasar la noche. Y de pronto, en ese momento pensaron los ángeles, acá hay sal. Mira, acá hay sal, pero se fueron a la casa de Lot, dice que estaban ahí compartiendo cuando de pronto todos los hombres de la ciudad se reunieron alrededor de la casa de Lot y tocaron la puerta. Y dije, mira, Lot, sabemos que trajiste una gente que los estás hospedando y queríamos darle la bienvenida al estilo Sodoma y Gomorra. A ver si pueden salir, es un trencito del amor y tú sabes, una violada amigable a ellos entre todos y después pues se van acordándose de nosotros. Ahora, si te parece fuerte lo que el pastor está diciendo es porque nunca ha leído Génesis. Porque lo acaba de decir más suave de lo que ahí dice. Amén. Entonces, en ese instante, cuando ocurre, pues lógicamente la levadura, llega Lot y se levanta la sal. ¿Cómo se les ocurre hacer tal cosa? Tengo una brillante idea. Voy a sacar a mis hijas para que las violen a ellas. La sal se había vuelto insípida. La levadura había entrado en ella y le había quitado todo el sabor. Porque tú no tienes que ser cristiano para estar de acuerdo que sacar a tus hijas a que las violen un grupo de maleantes y de pandilleros es una pésima idea, ¿o no? No es una solución cristiana. Pero el pecado ya lo había transformado a él. Le había quitado todo sabor. Ya podía entrar a su casa, hacer lo que quiera. Yo te voy a decir algo.
sé muy cuidadoso lo que dejas entrar en tu casa. No gobiernes tu casa como lo gobierna Pilatos. Sé un defensor de tu casa. A tu casa no entra la gente con lo que quiera. A tu casa no entra la gente por donde quiera. Porque lo más triste es que toda la autoridad de Dios que tú no defiendes, el diablo después la va a usar en tu contra. Y mira lo que pasó. En ese instante los ángeles causan una ceguera y entonces ya el pueblo no puede entrar. Y le dicen a Lot, le dice, toma a tu esposa, a tus hijas y fuera de acá porque vamos a destruir esta población. No pueden mirar atrás. Cuando ellos salieron huyendo, la esposa de Lot se volteó a mirar y quedó convertida en una estatua de sal. Justamente lo que no, dejó de ser, sal. No fue sal en vida, entonces murió como sal. Insípida. Porque estaba pegada a aquello que estaba dejando. Y después Lot se lleva a sus hijas a vivir en una montaña. Y entonces a las hijas se les da una tremenda idea que es, ¿qué te parece si emborrachamos esta noche a mi papá, lo violamos para esa manera quedar embarazadas y tener descendencia? Y ocurre el primer incesto de la historia de la humanidad, donde dos hijas emborrachan a su papá y lo violan para quedar embarazadas. Cuando tú dejas entrar la levadura en tu casa, no te extrañe que la veas manifestarse en la vida de tus hijos. Porque hay veces que tú no quieres ofender a otros y toda autoridad de Dios que tú no defiendas en tu casa se va a manifestar en tus hijos. Y tú vas a preguntar, ¿pero por qué ocurrió eso? Muy sencillo, porque no fuiste sal. Porque dejaste avanzar la levadura donde te debiste que haber parado con autoridad, es decir, en esta casa no se entra mentira. Y lastimosamente toda la levadura que Lot permitió que entrara en él terminó acabando con la vida de su esposa y con el futuro de sus hijas y de su descendencia. Uno tiene que ser celoso. Uno tiene que ser muy celoso porque el Señor no te llamó a ser político, el Señor te llamó a ti a ser radical, a seguirlo a Él a cualquier costo. Y muchas veces nos importa más lo que pueda pensar el mundo que lo que nos dice nuestro Señor. Y cuando eso ocurre, tú eres tu Señor, no es Jesús, es el mundo. Y lastimosamente tus hijos van a vivir las consecuencias. Ser sal es pararnos para impedir que lo que se pudre entre en nuestros hogares. Tú no quieres que tu hogar se pudra con lo que se está pudriendo allá afuera. No seas insípido. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿estás siendo sal o estás siendo levadura? ¿Te estás parando como Cristo o estás viviendo como Pilato? Punto número 3. La sal da sabor. La sal da sabor. La sal es uno de los condimentos más antiguos, si no el más antiguo, creo que el más importante porque algo que no tiene sal es algo que es insípido y no tiene ningún gusto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, el azúcar no es un condimento, es un invento del diablo en contra del café. Pero todo lo que no tiene sal se vuelve insípido. Igual es una vida sin Jesús. Una vida sin Jesús es una vida sin sabor, es una vida sin significado, es una vida sin propósito. Y por eso el hombre sin Jesús está lleno de vacíos. Lleno de vacíos que está tratando de llenar a cualquier costo. Y el rey Salomón nos cuenta en Eclesiastés cómo en un tiempo él se alejó de Dios y se entregó a los diferentes placeres. Y él sí que tenía acceso a placeres. Y se entregó a todos los placeres para al final concluir que todo eso era una vanidad, que todo eso era una vida de vacíos, un absurdo de los absurdos, porque nada puede llenar el corazón del hombre sino solo la presencia de Dios. Ahora, sin la influencia de la iglesia, las personas nunca van a encontrar el propósito de sus vidas. Porque tú y yo, como seguidores de Cristo que hemos encontrado nuestro propósito, debemos ayudar a otros a que vean ese propósito. Mira,
Dios quiere que sepas que tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito. Y quiero que lo oigas, porque esto es muy importante. Tú no eres un accidente. Y de pronto hasta el día de hoy tu mamá te había dicho que tú eras un abrazo que terminó mal. Sí, de pronto tú te llamas Gol Rodríguez. Pero Dios te dice, yo permití ese abrazo con un propósito. Yo permití ese gol para hacer mis goles. Y Él te dice, yo no te llamo Gol Rodríguez, yo te llamo hijo mío, hijo del Altísimo, escogido por mí. Y lo más hermoso es que Dios no solamente te creó a propósito, sino te creó por propósito y para un propósito. Y ese propósito Dios no lo inventa en el momento en que tú le entregas tu corazón a Él. No, tampoco Él lo inventó cuando tú naciste, sino que desde toda la eternidad Él ya lo tenía en mente. Porque ya te tenía en mente a ti. El Señor ya soñaba contigo, ya te ansiaba, ya te había planeado y tenía grandes cosas para ti. Y eso es una vida con propósito. Encontrar nuestro propósito. Lograr ver ese propósito. Pero una vez que tú y yo vemos ese propósito, debemos ser esa influencia para el mundo, para que encuentren ese propósito y ese significado. Porque una vida sin propósito es una vida que no tiene sentido, sin razón de ser. Tú y yo debemos ser sal para influenciar como iglesia a aquellos que no han encontrado su propósito, que lo encuentren en el Señor. La palabra nos cuenta la historia del hijo pródigo, que era alguien que había nacido en casa con el padre, pero cuando llegó a cierta edad, toma la decisión de pedir su herencia y quiere ir a vivir de una manera desenfrenada. El padre le entrega la herencia porque Dios nunca quiere obligar a nadie a estar con Él. Él nos da libertad porque el verdadero amor nos permite escoger. El Señor siempre nos ha dado la oportunidad a nosotros de escogerlo a Él. Si tú llegaras a un restaurante y tú dices, me das por favor el menú, y te entregan el menú y dices, puedes escoger lo que quieras, y te entregan un solo plato, a ti no te están dejando escoger. Pero el Señor quería que nosotros lo pudiéramos escoger a Él, porque el verdadero amor da libertad. Y este hijo pródigo tomó la decisión de irse a derrochar su vida fuera de casa. Empezó a vivir una vida desenfrenada y lógicamente terminó perdiéndolo todo. Porque todo lo que tú tomas de Dios, si lo vives sin Dios, lo vas a perder. Y cuando ya había caído lo más fondo que podía haber caído, tenía tanta hambre y tanta necesidad que se puso a trabajar cuidando de unos cerdos. ¿Verdad? El cerdo para los judíos es un animal inmundo. Pero este hijo pródigo había llegado a tal punto que él deseaba llenarse su estómago de la comida que le daba a los cerdos. Cuando estaba en ese lugar, él recordó la casa de su padre. Y él dijo, en la casa de mi papá los jornaleros se alimentan mejor de lo que yo me estoy alimentando. Bueno, un jornalero era una persona que se le contrataba, o sea, se le pagaba un jornal del día por su trabajo. Era una persona que venía a casa, hacía su función diaria y al final del día se le pagaba el jornal. Ni siquiera un siervo que vivía en casa, sino era alguien que venía, trabajaba durante el día y se le pagaba el jornal. Y entonces este hijo pródigo dijo, si mi padre me aceptara en la posición más baja que hay dentro de su casa, yo estaría mejor que con esta vida que estoy teniendo sin él. Así que toma la decisión de volver a casa y nos dice que cuando todavía estaba lejos, en ese instante su papá alzó la vista a su padre y lo vio. Y salió corriendo para tomarlo en sus brazos. Ahora, esto es muy profundo por una razón, porque en el pueblo judío las autoridades no corren. Era una señal de humillación. Pero también es muy profundo porque el hijo todavía estaba lejos de casa, en la dirección correcta pero lejos. Y esa corrida hasta él se llama gracia. Gracia es lo que te alcanza cuando tú todavía no has llegado para que puedas llegar. Y es lo que Dios te ofrece a ti. Porque de pronto tú dices, yo todavía no estoy donde debería estar. Y el Señor te dice, no necesitas estar donde deberías estar. Simplemente debes estar mirando en la dirección correcta y mi gracia te va a alcanzar.
Ahora, cuando este hijo se encuentra con el padre, le dice: padre, sé que no tengo derecho a ser llamado tu hijo, pero si me permite ser un jornalero. Y en ese momento el papá dice: no, nada de ser jornalero, porque el padre jamás te va a permitir en su casa como jornalero. Solamente vas a poder entrar como hijo. Porque al jornalero se le da valor por lo que hace. Al hijo se le da valor por lo que es. Porque es hijo. Ahora, todo hijo pródigo pasa por ese proceso de querer ganarse el lugar por lo que hace, porque lo perdió por lo que hizo. Perdimos nuestro lugar por el pecado y queremos volver a recuperar nuestro lugar por lo que hacemos. Pero el Señor te dice: no es por lo que tú hagas, es por lo que yo ya hice. Y en mi casa no vas a ser valorado por lo que haces, sino por quien tú eres. Ahora, de pronto, hasta el momento, tú has vivido como pródigo a pesar de estar en la casa de papá. Todos los días levantándote a ganar tu valor por lo que haces. Pero el Señor te dice: deja de intentar ganarte tu valor por lo que haces y más bien levántate y vive tu valor por quien ya tú eres. Tú eres mi hijo. Tu valor no está en lo que tú haces. Tu valor está en lo que tú eres. Y aun si no hicieras nada más, ya serías valioso para Dios. Y aun si no hicieras nada más, ya serías llamado a su hijo. Nuestro llamado es a ser sal. Y eso significa mostrar propósito a los que no lo han encontrado, y dejándoles saber que solamente lo van a hallar viviendo en la casa de papá Dios. Pero esta es su casa. Por eso levantamos esta casa, para que otros al venir puedan encontrar el propósito y el significado de sus vidas. Porque estamos en un mundo que se está pudriendo, con personas sin propósito y con vidas insignificantes. Y por eso Dios nos ha llamado a levantar su casa, para que todo hijo pródigo pueda encontrarse con Él. Esto es Let There Be Light, sal del mundo, y que Dios te bendiga.